Vea el tema de esta mañana, todavía es de la mañana. Cuando no aprendemos la lección. Ese es el tema de hoy. Cuando no aprendemos la lección o las lecciones que Dios nos está dando. Quiero llevarle a esta frase, es una frase dura, difícil, pero se la tengo que decir. Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia. O sea, aprender de la experiencia es doloroso, pero solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia. Es tener la experiencia y no aprender de ella. Es no aprender de la experiencia. Vivimos la experiencia, sufrimos las consecuencias y no aprendimos nada. Qué doloroso que es eso. Ahora, generalmente decimos esta frase, la hemos dicho muchas veces y estoy seguro que tal vez usted y yo también la hemos dicho, yo la he dicho, nadie nace aprendido. ¿Hemos dicho esa frase? Sí, ¿verdad? Y es la realidad. Usted no mira a un niño nacer y salir corriendo, nacer y salir hablando. Bueno, sí nacen y saben cómo manejar los teléfonos, eso sí. Pero nadie nace aprendido, todo lo vamos aprendiendo en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nadie nace aprendido, queremos que los errores que nosotros cometemos sean indulgentes con nosotros. Por eso, mire esta otra expresión. Solo somos intolerantes con los errores de otros. O sea, no toleramos cuando otro se equivoca, pero somos muy tolerantes o queremos que sean muy tolerantes con nuestros propios errores. Queremos que sean pacientes, que sean misericordiosos, que nos ayuden, que nos perdonen, ahí sí. Pero cuando se trata de los errores de otros, somos cuchillos, somos un hacha que partimos al que comete el error. Y ahora le quiero llevar a unas verdades bíblicas muy dolorosas, versículos bíblicos fuertes, que cuando usted los lea va a decir, wow, eso sí realmente es duro, pero es finalmente una verdad bíblica. Proverbios 26:11, vea lo que nos dice. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿No le parece doloroso eso? ¿Fuerte? Claro que sí. Solo quiero aclarar que el proverbista, Salomón en este caso, no está tratando de hacer una comparación entre el ser humano y el perro. Lo que está hablando acá es de la naturaleza, de su naturaleza, de mi naturaleza, que tendemos a cometer los mismos errores. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo o en la basura. Otro versículo pesado, pero que está hablando de nuestra naturaleza. Voy a darle un ejemplo. Hay personas que les han sido infieles y ellos se vuelven infieles. Hay personas que le han robado su esposa, le han robado su esposo y ellos hacen lo mismo con otras personas. Hay personas a las que les han robado y ellos dicen, me robaron a mí, yo también hago lo mismo. ¿Qué es eso? Nuestra naturaleza hablando. Y si hay alguien que representa la naturaleza del cristiano, si hay alguien que representa la vida del cristiano en el Antiguo Testamento, es el rey Saúl. Saúl se parece mucho a los cristianos. ¿Por qué razón? Porque fue alguien llamado, escogido por Dios. Fue alguien a quien el Señor le mudó, le cambió el corazón. Algo que, por lo menos yo no he leído algo así en el Antiguo Testamento antes de Saúl. Era una persona sumamente especial. Pero mire lo que aconteció. Reinó 40 años, o sea, tuvo 40 años de gobernar Israel, 40 años para corregirse y simplemente decidió
no hacerlo. Tomó la decisión de no corregir sus errores. Pudo hacerlo, fue confrontado, le fue dada palabra, le hablaron, le aconsejaron y simplemente tomó la decisión de no corregirse. Entonces, ¿qué pasa cuando no aprendemos nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos las lecciones? ¿Qué ocurre? Le voy a decir qué es lo que pasa. El plan bueno, agradable y perfecto de Dios para nuestras vidas no se cumple. Y tal vez alguien podría decir ahora mismo, no recibo esa palabra, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Sea desobediente y veamos si es cierto. Porque le tengo algo que decir. Los hechos pesan más que los dichos, que las palabras. Uno puede decir, no, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y cuando yo salgo a la calle, hacer lo que desagrada al Señor. ¿Y usted cree que Dios va a cumplir su propósito? Claro que no. Por supuesto que no. Veamos el ejemplo de este rey, el rey Saúl. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Esta es la primera palabra que recibe Saúl. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí está hablando Samuel. Tú librarás a su pueblo de mano de sus enemigos alrededor. Y esta será señal de que Jehová te ha ungido por príncipe sobre su heredad. ¿Sabe qué aconteció? Él libró a Israel de sus enemigos, los empezó a destrozar a todos. El Espíritu del Señor vino sobre él, le dio una sabiduría sobrenatural y empezó a destrozar a todos los enemigos de Israel. Es que ¿sabe algo? Dios cumple lo que promete. Se lo voy a decir de nuevo para que no nos equivoquemos y estemos claros. Dios cumple lo que ha prometido. Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete. No nos equivoquemos en eso. Entonces, tenemos a este hombre, Saúl. Le he dado esta palabra y le aseguro que si dependiese de nosotros escoger al rey, usted y yo hubiésemos escogido a Saúl. Voy a darle un ejemplo. Yo no sé si usted conoce a una persona que mide más de 2 metros de estatura. Para que usted tenga una idea, las puertas nuestras, estas puertas que usted ve, miden unos 2 metros 10. Si Saúl quisiese entrar por esa puerta, él ve una franja que está arriba de las puertas, esa franja, por ahí era la estatura de Saúl. Si Saúl quisiese entrar por esa puerta, tendría que hacer esto para poder entrar. Los exégetas dicen que su estatura podría estar en 2 metros 40. Yo no sé si algún día usted ha visto una persona de más de 2 metros. Tuve la oportunidad de he conocido personas, por supuesto, que miden más de 2 metros, pero lo interesante de este hombre particular, que era un jugador de la NFL, de fútbol americano, jugaba para los Pittsburgh Steelers en ese momento. Recuerdo que me lo presentan porque iba a predicar en la iglesia, yo no era pastor todavía. Cuando lo miro, era una cosa de verlo así. Yo calculo que él pesaba como barato, unas 280 libras. Yo pesaba 140 en ese momento. Entonces eran 2 míos ahí presentes. Y me da la mano, ¿no? Mucho gusto, y me da la mano. Y cuando me da la mano, su mano la unió con sus dedos para que entienda qué tan grande era la mano. Cuando estaba predicando y él hacía un movimiento, parecían plátanos los dedos. En el pueblo donde yo me crié, tenemos unos parientes que tenían ganado muy bonito, y había un toro que a mí me gustaba verlo porque tenía una joroba acá, pero era enorme, y a mí me gustaba verlo caminar porque esa joroba se le movía. Cuando yo conocí a ese hombre, yo dije, se parece al toro aquel. ¿Sabe qué dije dentro de mí? Parece una bestia. Bueno, cuando la gente miraba a Saúl, miraba a alguien parecido.
Dice la Escritura que cuando él se paraba dentro del pueblo, los hombros de él superaban la cabeza de todo, de cualquier persona. Para que entienda que él fue dotado, hecho, fabricado para ser el gobernante más importante, el primero, el más importante de todo Israel. ¿Pero qué hizo? No aprendió las lecciones. Ahora vaya conmigo al capítulo 13, versículo 13 del primer libro de Samuel. Ahora viene la palabra donde es desechado. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Lo perdió todo, pero no aprendió las lecciones. Ya había sido advertido. Él conocía la historia del pueblo de Israel, cómo personas que fueron seleccionadas por el Señor habían tropezado. No había aprendido las lecciones. Veamos entonces algunas observaciones de la vida de Saúl. Saúl nunca sintió dolor por fallarle a Dios. Él no sintió dolor, y eso pasa con nosotros también. No sentimos dolor de fallarle al Señor, sentimos dolor de que nos descubrieron, sentimos dolor por las consecuencias, pero no dolor por fallarle. Él seguía argumentando no, yo le obedecí al Señor, y Samuel diciéndole no, y él seguía argumentando. Otro aspecto importante de Saúl no escuchaba consejo. Venían personas de parte del Señor que le daban un consejo y no lo escuchaba, cerraba el oído. Otro aspecto, Saúl nunca tomó medidas para no repetir sus errores. Nunca tomó las medidas que eran necesarias para corregirse y no repetir los errores. Cuando fue advertido, la primera vez que fue advertido, él pudo tomar las medidas para no cometer los mismos errores y volvió a fallar porque no tomó las mismas medidas. Entonces viene una pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué nos toca hacer nosotros para evitar el destino, la vida de Saúl? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted para evitar lo que Saúl tuvo que vivir, que nosotros lo evitemos? Le voy a dar 3 aspectos, pero quiero decirle algo. Los 2 primeros van a ser básicos y estoy seguro que los conoce. Pero el tercero es uno que todos los que estamos en este lugar, sin importar quién seamos, necesitamos aplicarlo. Número 1, examine su corazón en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las personas nos pueden ver y digamos que tienen buena opinión de nosotros, pero no es la opinión de las personas las que vale. Es lo que Dios dice. Le quiero comentar algo que me ocurrió en mi temprana temporada de cristiano. 14 años de edad, me entrego a Cristo, me bautizo, empiezo a servir al Señor. Cuando tengo 15 años de edad, ahí era un gobierno congregacional, o sea, las personas escogen a los líderes. Me escogen como una figura que se llama superintendente. Era el coordinador de la escuela de niños, de todas las escuelas de niños que teníamos, que eran muchos niños, eso sí éramos muchos. El pastor empezó a entrenarme para predicar. Era un buen pastor, empezó a entrenarme para predicar. A los 15 años me hablaba de cómo podía hacer un mensaje. Empiezo a predicar en los jóvenes. Y recuerdo un día que para que usted tenga una idea, ahí yo también era líder de alabanza. ¿Cómo habrá sido, verdad, la alabanza? Cantábamos esas canciones, el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. ¿Se acuerda de esas canciones? Aunque otros canten para otros dioses, Cristo no está muerto, está vivo. Todas esas canciones. Pobrecito, ¿no? Si yo era el líder de alabanza. Termino de cantar y me está esperando la esposa del pastor.
y me dice, qué lindo que cantaste hoy. Nosotros comentamos que eres una persona que ministra, que adora al Señor y ministra al pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Empecé a llenarme el corazón de altivez. Eso pasó. Y un día, mientras hice este examen de mi corazón, el Señor me dijo, estás lleno de altivez. Y escucha esto, porque fue muy duro para mí. Y te voy a quebrantar. 16 años de edad tenía para esa fecha. Y después se me acercó alguien que no me conocía, o sea, no sabía nada, y me dijo, te dice el Señor que lo que te viene es difícil. Y así fue tal cual. Tal vez si usted le preguntaba a personas de la iglesia, le hubiesen dicho, no, canta lindo, dirige bien la escuela dominical. ¿Quién sabe? Pero no se trata de un examen de acuerdo o basado con lo que las personas dicen. Es un examen que tenemos que hacernos delante de la presencia del Señor. Tal vez para muchos estaba aprobado, pero no delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que este examen que tenemos que hacernos no es qué opina mi esposa, qué opina mi familia, qué opina la iglesia. Esto se lo decía a la iglesia del Raizón, porque usted nos puede ver aquí predicar y decir, no, los pastores son buenos, y si en casa ser unos diablos. Entonces no se trata de cómo somos o cómo nos ven las personas, se trata cómo somos y cómo nos aprueba o desaprueba el Señor. Jeremías 17:9, mire lo que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso tiene que ser delante del Señor, porque tenemos un corazón perverso. Pregúnteme a mí, ¿cómo me sentía yo en ese momento? Yo me sentía la superestrella, que no le fallaba al Señor. Ya en ese momento era cuadro de honor en la escuela. Cuadro de honor, después en quinto año uno de los mejores, de hecho fui el segundo mejor alumno de todo el colegio, éramos 5,000 estudiantes, para que tenga una idea. Un colegio gigante. Yo me sentía bien, pero no delante del Señor. Por eso es que hay que hacerse este examen. Vea lo que dice Lamentaciones 3:40, es el mismo escritor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. ¿Qué está mostrando aquí el escritor? La naturaleza de nuestras vidas. Por eso tenemos que hacernos este examen. Número 1. Número 2, le dije que eran muy básicos, es confesar nuestros pecados. Si hemos fallado, necesitamos confesarlo. Cuando vinieron las consecuencias, porque esto es lo interesante, no fue que el pastor me humilló, no, esto fue Dios. ¿Sabes qué? Tuve que ir a la presencia del Señor a decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo que reconocer que mi corazón se ha envanecido. Y alguien podría decir, pero pastor, era un adolescente. ¿Y? era un conocedor de la Escritura. Iba todos los sábados a predicar el Evangelio. A los 16 años de edad ya había empezado a predicar en las calles, en los buses, predicarle a pandillas. Tenía un grupo familiar. Llegaba de todo tipo de personas, adultos, niños. Ya había empezado. Tuve que ir y decirle, Señor, tengo que reconocer que mi corazón se ha envanecido. Es así de simple. Ahora, ¿usted cree que le podemos ocultar a eso al Señor? No, no podemos ocultarlo. Simplemente no se puede, porque Él le conoce a usted y me conoce a mí. Mire el otro día, y esto es algo que uno tiene que evitar siempre. Hay una persona que
que le ha hecho mucho daño, le hizo mucho daño en el pasado a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, sino en general. Entonces me enteré que está pasando una crisis. Y cuando yo escucho, le quiero decir qué sentí en mí o qué pensé dentro de mí. Dije, está pagando lo que hizo. Y lo anduve en la cabeza. Y un día mientras estaba orando, el Espíritu Santo, que hace su trabajo siempre, me trajo a colación ese pensamiento. Y en un momento yo pensé, esto no es correcto. Pero estaba orando. ¿Y sabe qué empecé a hacer? Empecé a decir, a tratar como decimos los nicaragüenses, ¿no? A barajarla. Sí, pero tú le das el pago. Y en un momento dije, momento. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Ocultar tu falta? Si todos tus pensamientos, el Señor los conoce. O sea, me estoy hablando a mí mismo. Todo lo que has pensado, Él ha estado ahí. Vive dentro de mí, vive dentro de usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. ¿Sabe qué le dije, Señor? Tengo que reconocer que me he equivocado. Que yo no soy nadie para estar juzgando a esa persona. Y menos de estarme alegrando por la desgracia ajena. Es duro, sí. Pero tuve que reconocérselo al Señor. Yo me estoy equivocando en esto. Estoy haciendo algo que yo sé que no te agrada a ti. Proverbios 28:13 lo conocemos de memoria. Quien encubre sus pecados o su pecado, jamás, me gusta esta versión que dice, jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Confesar y dejar el pecado. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, Señor, perdóname por estos pensamientos? Pero sigo. Ahora, ¿por qué era mal lo que estaba haciendo? ¿Sabe por qué? Porque en un sentido me sentía contento. ¿Se sentía contento del mal de esa persona? Sí, soy humano. Y le había dado puertas en el corazón, en mi corazón. Y es incorrecto. Y tengo que decírselo al Señor. Escuche esto acerca de las personas que confiesan. La persona que confiesa da muestras que está consciente de su error y está dispuesta esta persona a asumir las consecuencias. Está consciente del error y está dispuesta a asumir las consecuencias. Entonces, cuando habla el Señor aquí de confesar, no solo es confesarlo delante del Señor, eso es el primer lugar, pero si usted le hizo daño a alguien, si usted le falló a alguien, si usted habló públicamente de esa persona, imagínese que el tema con esta persona que yo le acabo de comentar, si yo en mi corazón lo pensé y luego vengo y en un auditorio como esto, digo, mire, hay una persona, se llama fulano de tal, y empiezo a hablar de esta persona, no solo lo pensé, sino que luego lo externé. ¿Sabe qué yo debería de hacer? Confesarlo delante del Señor y pararme aquí, pedir perdón aquí por ese error y llamar a esa persona y decirle, oiga, yo cometí este error, ya lo reconocí públicamente y ahora quiero reconocerlo delante de usted, porque algunas veces solo lo queremos reconocer debajo de la alfombra. El pastor David nos enseñaba esto, el círculo de la disculpa tiene que ser del mismo tamaño del círculo de la ofensa. Reconocerlo delante de Dios e ir y pedir perdón a esa persona a quien le hemos fallado. Eso también es confesar. Número 3, y por favor preste atención a esto, tome medidas radicales. Por favor, diga esa palabra conmigo, radicales. Lo decimos otra vez, radicales, para no repetir errores. Tome las medidas radicales. Si usted fue una persona que estuvo en el alcoholismo, tome medidas radicales. No vaya a una actividad donde se va a servir alcohol. Qué exagerado, pastor.
Si la persona ya el Señor le hizo libre, muy bien, que el Señor le haya hecho libre, pero ¿sabe qué? No busque las cadenas viejas. No las busque. En una ocasión, en una iglesia, sirvieron Santa Cena con vino con alcohol. ¿Sabe qué hizo alguien? Yo estaba ahí. Agarró esa copa y salió afuera y le hizo así. Yo no voy a beber una gota de alcohol en mi vida. Había sido alcohólico. Pero si eso no es nada, no es nada para alguien como nosotros. Tal vez que alguien que no haya vivido el alcoholismo. Pero esas son medidas radicales. Personas con problemas, que han tenido problemas con la pornografía. Que ahora este aparatito, aquí uno puede ver todo lo puede ver aquí. ¿Sabe cuáles son una de las recomendaciones? Deje el teléfono afuera del cuarto. Pero eso es exagerado. Bueno, le voy a decir algo, sí es radical. Pero cuando Jesús recomendó esto, también fue radical. Vaya conmigo, Mateo capítulo 5, versículo 29. El sermón de la montaña o del monte. Vea lo que dijo Jesús. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dígame si esto no es radical. Ahora, por favor, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el sentido figurado. Cuidado, viene sin un ojo tapado como... ¿Y qué le pasó? Te digo que me sacara el ojo. No, eso es figurado. Pero está hablando aquí Jesús algo radical. Tome todas las medidas radicalmente. Pregunta, ¿y por qué tan radical? ¿Por qué tenemos que ser tan radicales? La respuesta es sencilla, porque somos humanos y tendemos a repetir los mismos errores. Por esa razón, si usted me pregunta, y en cuanto a la altivez, ¿qué medidas radicales tomó? Bueno, tengo una esposa ahora que es radical en hablarme eso. Digo algo y me dice, mi amor, eso no sonó bien. Y yo he hecho el ejercicio, le he preguntado a otras personas, no, pero mi esposa me conoce y sabe que yo tengo que tomar medidas radicales en ese sentido. Eso es así. Tenemos que ser radicales. No se le ha olvidado ese encargo que le di. Tenemos más de 30 años y sigue trabajando radicalmente en hacérmelo ver. Mire esto. Un día mi papá está aquí y termino de predicar en el grupo de jóvenes y él estaba llegando al grupo de jóvenes. Y termino de predicar, cuando llego a casa me dice, hijo, cuando estabas hablando, es empoderarse, es bueno, me dice, pero era demasiado. Le decías a ellos, yo quiero que, ¿qué le importa a la gente lo que tú quieres? Y ¡ping! Me despertó aquel sentimiento, cuidado, hay que ser radical en eso. Le cuento al pastor David, le digo, mire, le conté, no, mire, yo cuando era un jovencito yo tuve este problema y entonces le cuento lo que mi papá me dice y me dice, ¿sabes qué? Tiene razón y yo también tengo que cuidarme. ¿No está exagerando? No estamos exagerando. ¿Sabe por qué? Porque este es un problema que si nosotros le abrimos la puerta, entra y no sale y nos destruye. Por eso tenemos que ser radicales. Si así lo hacemos, si así lo practicamos, o sea, si usted y yo entendemos esto y empezamos a actuar como Dios quiere que actuemos, ahora sí usted va a poder decir, nada ni nadie detendrá que se cumpla en nosotros, en mi vida, el plan que es bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora sí, el plan de Dios se va a cumplir en usted. Amén. Ahora sí. Pero ¿qué ha pasado? Hemos aprendido. Nos tropezamos. La Escritura dice, le voy a dar una versión bíblica de
El justo tropieza 7 veces, dice la Reina Valera, pero esta es otra versión. El justo tropieza muchas veces y se levanta exactamente el mismo número de veces que tropezó. Y se levanta como una persona más sabia. Aprende. Cada vez que, por si no lo sabe, yo tengo personas que están aquí, actualmente, en este instante, están escuchando lo que digo, y si menciono una palabra de una manera inapropiada, van a la lista de palabras que tengo que corregir. Entonces la próxima vez tengo que corregirla. Me acuerdo en una ocasión, esto fue en Osana, allá en Managua, dije empírico. Se me acerca alguien y me dice, pastor, no es empírico. Ay, ¿cómo es? Empírico. Todos estos años, bueno, ¿ve? ¿Qué ha pasado? Entonces andaba en la cabeza todo el tiempo repitiéndome la palabra. ¿Para qué? Para no cometer el mismo error. Para no tropezar en lo mismo. Si usted ya tropezó, se equivocó y usted dice, no me va a pasar esto otra vez. Si usted cayó en pecado, se metió con una persona que no es su esposa, su esposo. Si usted hizo algo incorrecto y se está levantando, usted tiene que decir, no voy a cometer los mismos errores. Los confiesa delante del Señor, pide perdón, toma las medidas pertinentes y medidas radicales. Y es que tenemos que entender algo, el evangelio es radical. ¿Decimos amén a eso? Jesús, cuando se enfrentó a los fariseos, les dice, ¿ustedes creen que pecar es meterse con una mujer que no es su esposa? Pero si ustedes lo piensan, ya adulteraron. Dígame si eso no es radical. Esto es algo serio, porque estamos hablando de la eternidad acá. Y usted empieza a vivir eso, ¿sabe? Uno puede ver cuando la persona empieza a vivir en santidad, cómo el camino se le empieza a enderezar. Y ahí es donde dice la Escritura, que Él va a enderezar nuestras veredas, que Él nos va a guiar. Salmos 32:8, ¿se acuerda? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El camino empieza a enderezarse. Ya no andamos de un lado para otro, ahora vamos por el camino derecho y empieza a cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida. Haga un alto el día de hoy. Hagamos, me incluyo, hagamos un alto y empecemos a aprender de los errores pasados o de los errores de otras personas. Por eso me decía una y otra vez el pastor David, mire, yo hice esto, no lo haga usted. ¿Qué estaba tratando de hacer? Que no cometiera los mismos errores. Y ahora yo hago lo mismo con los pastores. Le cuento errores que he cometido. ¿Para qué? Para que aprendan por cabeza ajena y reaccionemos para que verdaderamente ese propósito de Dios se cumpla. Porque recuerde lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad es la que Dios quiere cumplir en cada una de nuestras vidas. Amén.